Muy buenos días, queridos hermanos, muy buenos días. Damos gracias a nuestro bendito Dios en esta hermosa mañana que el Padre nos da, en este día que nuestro Señor ofrece para que los hijos de Dios, queridos hermanos, se comprometan cada día más a Él. Tengan como propósito, queridos hermanos, alcanzar una bendición, ¿verdad? Porque qué rico es poder entregarse al Señor, poder recibir del Señor una palabra que realmente nos proyecte hacia una búsqueda, hacia un propósito. Qué rico es poder, queridos hermanos, recibir de parte del Señor una bendición. Vivimos tiempos, queridos hermanos, tiempos de mucha insensatez. Vivimos tiempos de algo que el Espíritu de Dios me hablaba en esta mañana. Queridos hermanos, vivimos tiempos de mucha flojera, la flojera espiritual o la pereza espiritual. Esa pereza espiritual, queridos hermanos, esa flojera espiritual se evidencian tanto por dentro como por fuera. Eso quiere decir, queridos hermanos, que vivimos tiempos de un cristianismo flojo, tiempos de una cristiandad floja, que quiere que Dios le solucione todo, que Dios trabaje por él. Increíble lo que estamos viviendo hoy. Yo quiero que entendamos, queridos hermanos, que este evangelio no es han mal enseñado y se han aprovechado de, queridos hermanos, de que la salvación, como es gratis, es de gracia. No representa que todo lo que a través de la fe, queridos hermanos, Dios, todo tenga que ser gratis. Y eso es importante entenderlo porque en el libro de Génesis 2, versículo 15, dice: tomó Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Dios al hombre diciendo: de todo el árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia y del bien no comerás, porque del día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces vemos que la primera, mire hermano, vemos tres características importantes en este pasaje. La característica, queridos hermanos, número uno es que primero, vean lo que le dice el Señor, hermano. Pero quiero antes de seguir con este pasaje, dice que Dios, hermano, le había dado al hombre un lugar, ¿verdad? Le dio una tierra. Le dio en el versículo de Génesis 1, versículo 29. 1:29 dice: y los bendijo Dios, y creó Dios al hombre a su imagen, Dios lo creó, de varón y hembra los creó, y los bendijo y les dijo: fructificaos y multiplicaos, llenar la tierra y sojuzgarla y señorear en las peces del mar, en las aves del cielo y todas bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí, os he dado toda planta que da semilla, que sobre toda tierra, y todo árbol que hay frutos y que da semilla, y serán para comer. Vemos que en el sexto día Dios le da
Adán le da semillas, le da semillas. Los bendijo Dios, por eso somos en Cristo, somos bendecidos. Las familias de la tierra somos bendecidos. Pero aquí vemos, hermanos, la importancia de entender que en la tierra que Dios nos da, dice era que para juzgarla, tener un señorío, tener una autoridad, tener un respaldo. Pero Dios le dijo claramente, hermano, que cuando Dios le da la tierra del huerto, vemos que dice que para que lo labrara y lo guardase. Lo que representa, queridos hermanos, que en este camino, en este camino hay que trabajar para poder comer. Hay que trabajar para poder disfrutar de lo sembrado, ¿verdad? Hay que disfrutar de lo sembrado. Por eso la misma Escritura dice que no se engañe el hombre, no se engañe el hombre, que todo lo que sembrar le segará. No se engañe. El Espíritu me habló esta mañana y me dijo, vivimos tiempos de pereza, de flojera espiritual. Hay mucha gente floja, hermano. Perdónenla. En veces la ofensa, porque mucha gente le ofende. Mucha gente floja. No solamente literal. De hecho, yo considero, hermano, a mi opinión, que la gente que trabaja mucho, lo he visto, al menos lo he visto así, es porque en casa no mueven un dedo. No les gusta estar en casa. Hay personas que les gusta estar todo el día en la calle porque en casa no les gusta hacer nada. Son muy flojitos. Y hay quienes no les gusta estar en la calle, no les gusta trabajar, pero les gusta estar en casa. Y en casa se la pasan acostados, viendo tele, comiendo y bebiendo, perdiendo el tiempo. También son flojos. No hacen nada de provecho. Y están confiando, queridos hermanos, en su fe. Pero aquí hay una ley en Dios. En la ley de Dios, queridos hermanos, es que esta salvación, aunque fue gratis o es gratis, la palabra gratis viene de la palabra, hermano, usted lo puede encontrar, es algo que no puedes pagar. Pero que la Escritura dice que Él pagó nuestras deudas, Él pagó con su vida, Jesús lo hizo, o sea que pagó con su sangre, pagó con el sacrificio en la cruz. Así que hubo un pago. Nuestra salvación, aunque fue gratis, hubo un pago. Hubo el pago del rescate de nuestra vida. Así que para que poder entender que la palabra gratis o la palabra gracia no significa que aparezcan de nada más así por aparecer, sino porque alguien lo pagó. De hecho, la palabra gratis viene de la palabra no poder pagarlo. ¿Por qué no poder pagarlo? Porque es un precio muy alto. Y eso significa la palabra gracia. No significa gratis, sino que alguien lo pagó. Lo pagó porque no lo podían pagar porque era un precio muy alto. De ahí viene la palabra gracia. De ahí viene la palabra gratis. No lo puedes pagar. Mejor, como no lo puedes pagar, mejor te lo regalo. Te voy a regalar la salvación. ¿A cambio de qué? A cambio de amor. Cristo vino gritando, el que me amare,
el que me amara a mí, el que amara a mi Padre. Él gritaba por las calles amor, amor, porque la gente no lo amó, la gente lo odió, lo aborreció, lo persiguió, lo mató, hizo con él lo que quisiera. Y aún, queridos hermanos, todos aquellos que lo traspasaron y aún a todos aquellos que se levantaron contra él, todavía derrama su perdón con tal de que ellos se salvaran. Pero no se puede cosechar algo que no se siembra. No se puede cosechar algo si, hermano, había no solamente que el primer principio es que le dio a los Adanes, hermano, les dio semillas. Y esa semilla, queridos hermanos, son semillas de fe. Son semillas de fe. De hecho, ahí viene la palabra. De esta palabra semilla viene de la palabra también simiente. Simiente. Ahí viene la palabra simiente. Y la simiente es Cristo. La simiente es Cristo. Es Cristo. Pero lo que quiero transmitirles en esta mañana, queridos hermanos, de que aunque Cristo, queridos hermanos, murió por nosotros, hay que trabajar la tierra. Hay que trabajar todos los días por la fe. La fe no dice que es gratis, ¿eh? La fe no es gratis. Si la fe es una semilla, usted lo podemos encontrar, queridos hermanos, en la parábola, ¿verdad, hermano? En la parábola de las semillas. Quiero que usted entienda, hermano, que la fe no es lo mismo que la salvación gratis. Por eso dice Mateo, queridos hermanos, que el reino de Dios es semejante a un grano de mostaza. Por eso esa canción, ¿verdad? O cientos veces lo decimos, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, ¿verdad? Esa fe le dirías a la montaña, ¿verdad? El reino dice, también decía, ¿qué haremos semejante al reino de Dios? ¿O qué parábola que comparemos? Es como un grano de mostaza que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. La fe, queridos hermanos, pero después que se haya sembrado, crece y se hace mayor a todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Mira que estas eran las palabras del reino. Oírlo dice que era hermoso, hermano. Por eso vemos que la fe son semillas. La fe son semillas. Cuando alguien diga, es que yo tengo fe. ¿Y qué significa fe para ti? ¿Qué es fe para ti? Es importante, hermano, entender los términos. ¿Qué es fe para ti? Si la fe es igual a una semilla, o la semilla de la fe, que se siembra en el reino de Dios, que la tierra a trabajar es el reino. El reino, no, hermano, es que importante entender que el reino es una tierra. Es una tierra. Donde se siembra fe. Por eso el mismo Señor dijo que, hermano, que si fuera mayor, ¿verdad? El Señor mismo lo dijo cuando se lo dijo a aquellos hombres que querían seguirle. Les dijo algo.
Verás si vuestra justicia no fuera mayor que la de los fariseos. Dice, vamos a, fíjese, permíteme por favor. Qué rico es poder entender el Evangelio. Mateo 5, versículo 20. De tal manera dice que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así los enseñes a los hombres de muy pequeños será llamado en el reino de los cielos, mas cualquiera que la haga y enseñe será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entrarán en el reino de los cielos. No entrarán en el reino de los cielos. Esta justicia, fíjese que hermano, porque esta palabra de Dios, queridos hermanos, ese trabajo, porque aquí vemos un trabajo profundo de nuestra relación, de nuestra vida para con Dios. Por eso dice, queridos hermanos, algo precioso, queridos hermanos, en la vida de un hijo de Dios, de un pueblo de Dios. Porque dice, hermano, que el que no produzca frutos en el reino de los cielos. Hermano, hay que sembrar. Hay que sembrar, queridos hermanos, hay que sembrar fe. Ve lo que dice el Señor, 21:43. Por lo tanto os digo que el reino de Dios es quitado delante de vosotros y será dado a gente que produzca los frutos de él. Jesús le dijo, ¿nunca leíste de las Escrituras la piedra que desecharon los edificadores? Has venido a ser cabeza de ángulo. El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a vuestros ojos. Oh, por eso dice, hermano, pero dice, cuando venga el Señor, pues el Señor de la viña, ¿qué hará con aquellos labradores? Y le dijeron a los malos, destruirá sin misericordia, arrendará su viña a los labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Hay un gran debate hoy, queridos hermanos, dentro del cristianismo, que para muchos la salvación no se pierde. No se pierde. Para muchos la fe, que la fe no es lo mismo que la salvación, no es lo mismo. Una cosa es creer que somos salvos por su gracia, porque por gratuitamente, porque no lo pudimos pagar. Pero la fe, queridos hermanos, la fe no tiene nada que ver con la salvación. Digamos que no son cosas, que son cosas separadas, pero que a la vez van juntas. Que tiene mucho que ver, porque tiene que ver con nuestro crecimiento, tiene que ver con la forma como nosotros vamos creyendo cada día en su bendita palabra. Pero aquí habla de un sembrar, no habla de una salvación. Está hablando de un sembrar en el reino de los cielos, de un para poder recibir del reino de Dios, para poder recibir de parte de nuestro Dios algo en nuestra vida. Es lo que dice claramente su bendita y preciosa palabra, que la fe no es salvación. La fe no es salvación. Es parte de la salvación, pero no es salvación. Que es lo que estoy dando a entender, porque hay una fe de obras. La fe sin obras es muerta. O sea, hay una fe de obras. Quiero hablarlo, que los entienda bien, que esta fe que estoy queriendo hablar hoy no es la fe de la salvación, no, como dice en Romanos 18, y esta es la palabra de fe que predicamos. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeras en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces serás salvos. No dice eres salvo, dice serás salvo. Todavía quiere decir que esa palabra serás, si lo crees realmente, si lo vives realmente, si buscas realmente, entonces serás
salvo, salvo. Pero el Señor claramente le manifiesta que el reino de los cielos hay que trabajarlo, lo mismo que le dijeron a Adán. A Adán le dijeron, mira, por eso el Señor dijo que había unos labradores. A Adán le dijeron, mira, vas a labrar la tierra. Vas a labrar la tierra. Ellos, queridos hermanos, no sembraron. No sembraron. Es importante. Ellos no sembraron. No sembraron, queridos hermanos, bases de la salvación. Ellos no sembraron bases de la salvación. Ellos no sembraron, por eso dice que nunca sembraron. Nunca sembraron, queridos hermanos. Qué interesante. Qué interesante. Nunca sembraron. Nunca sembraron, queridos hermanos. Nunca sembraron fe. Y la gente puede decir, yo tengo fe. Pero acá dice que la fe es un trabajo. Es un trabajo preocuparse por sembrarlo en el reino que blase bien en el corazón de la vida del hombre. Y tenía que ver con no quebrantar los mandamientos. Quebrantar los mandamientos. Por eso, hay mucha gente, yo no sé, puede decir, es que la salvación no se pierde. Y luego dicen, es que la salvación, la lógica, hermano, no tiene explicación. La lógica, la verdad, no hay tanto que darle tanta vuelta. ¿Por qué la necesidad tanta de estar hablando de santidad y de apartarse del pecado? ¿Por qué? Del pecado es estar yendo en contra de lo que Dios dice. Ese es el pecado. Y refutando, no es cierto. Porque el pecado fue lo que hizo que... ¿Cuál fue el pecado? Lo que sucedió en el huerto. De ahí se desprende toda mentalidad equivocada. No es cierto que vas a morir. Esa es la gran predicación de la serpiente. No es cierto que vas a morir. Dios miente. Y hoy hay mucha gente que está predicando lo mismo que predicó la serpiente. Que no es cierto que van a morir. Que no es cierto que la salvación se pierde. Tú eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Puedes hacer con tu vida lo que quieres. Puedes alejarte, puedes apartarte porque la sangre de Cristo ya compró tu salvación. Espérame, permíteme. El Señor dijo algo. Que al que cree, pero luego mencionó algo. En el libro de Juan, queridos hermanos, en el libro de Juan 3, menciona que todo aquel que cree en Él es salvo. Sí, claro, todo, pero no, véanlo, lean, hay que leer bien. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. El que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esta es la condenación. Que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz, no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Mas el que practica la maldad viene a la luz para que sea manifiesta que sus obras son hechas. O sea que su trabajo, que todo lo que sembró realmente venía de Dios. Realmente venía de Dios. Aquí está hablando de un trabajo, de una búsqueda, de una limpieza, de un poner por obra sus mandamientos. No era simplemente, pero dicen, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado. Pues es que la salvación es porque Cristo murió, sí, pero Cristo no murió por todos. La salvación fue por todos, pero no murió por todos porque no todos quisieron venir a Él. La situación es muy delicada, porque nadie es salvo por creer en Dios.
sino la salvación es porque es una elección de Dios. Ahora, nadie sabe quién es salvo. Solamente la soberanía de Dios, Él sabe quién es salvo y quién no. Pero importante entender que la salvación, después de que Cristo nos eligió para ser salvos, venir a Cristo para ser salvo, entendemos que ahora tenemos que tener ahora tenemos que evidenciar. Entonces, si la salvación, escuche bien, si la salvación viene de Dios, la fe, entonces es dar frutos dignos de arrepentimiento. Dignos de arrepentimiento. Por eso el Señor dijo, es importante entender que Él dijo, por sus frutos los conoceréis. Por sus frutos los conoceréis. Y eso es importante, porque hacer frutos dignos de arrepentimiento, dice, porque por causa de sus frutos. Por eso ellos dijeron, al ver a muchos de los fariseos y saduceos venían al bautismo que le da generación de víboras, ¿quiénes os enseñó a huir de la ira venidera? Hacer frutos dignos de arrepentimiento. Y ellos decían, nosotros somos hijos de vuestro padre Abraham. Nosotros somos hijos de Abraham. Todo mundo dice, soy hijo de Dios. Todo mundo dice, soy hijo de Dios, somos hijos de Dios. Yo tengo fe en Jesucristo. Todos mencionan lo mismo. Mencionan lo mismo. Pero estamos ante una generación, queridos hermanos, es importante entenderlo. Es importante, no es... Por eso dice que el Señor, que una de las cosas dice, por sus frutos, Mateo 7:16, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede un árbol dar frutos malos si el árbol malo da frutos. Dice, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Mira, hermano, aquí hay una prueba bien clara de que no todos son salvos. Están dentro de una iglesia. No todos son salvos. Porque si no dan frutos dignos de arrepentimiento, no son salvos. Que no demuestran que su deseo profundo es cambiar, no son salvos. Acá hay un problema. A la gente no cree, hermano, que el diablo, los seres, las tinieblas están. Por eso dice el Señor que la condenación, o sea, que el que no, dice la condenación que vino, que les envió tinieblas. Aparecieron las tinieblas porque no quieren arrepentirse. No entienden ni tan siquiera lo que hacen. Por eso el diablo, queridos hermanos, al diablo le gusta que la gente vaya a una iglesia. Al diablo le gusta que tenga creencias, pero que no tenga frutos. Al diablo le importa, hermano, que el hombre no entienda lo que está haciendo, que no sepa lo que está haciendo. Al diablo no le importa, hermano, no tiene ninguna reparación, hermano, de que la gente... De hecho, así va a ser la única religión. Por eso es lo que él quiere hacer, queridos hermanos, establecer una religión mundial. Entonces no tiene nada que ver con religión. Claro que sí. Al diablo le interesa que haya una religión. Al diablo le interesa que haya una iglesia, pero que no entiendan lo que hacen, que no den frutos. Por eso la religión mundial será un cristianismo sin frutos. Será un cristianismo sin frutos. Donde crean, queridos hermanos, donde crean que no hay, que ya no hay nada que hacer. Ya todo
lo hizo Cristo. Lo hizo Cristo. Pero como decíamos ahorita, que el que no siembra en el reino de los cielos no puede entrar en ella. Y van a decir, Señor, Señor, pero si en tu nombre hicimos, predicamos, expulsamos demonios, profetizamos, y el Señor les va a decir, no lo conozco, porque ellos no dieron frutos. No dieron fruto, queridos hermanos, porque le voy a decir una cosa. Los dones, los ministerios, los 5 ministerios, si usted quiere. La gracia de enseñar. La gracia de enseñar a otros, de maestro. Los de la alabanza. Nada de esto le pertenece al hombre. Entonces, cuando Dios quite esto de la vida de los hombres, simplemente se va a quedar el simple hombre, hermano. ¿Por qué? Porque, y por eso le voy a decir, no les conozco, porque yo les uso a ustedes no trabajaron en el reino. Por eso, queridos hermanos, que hoy la fe, para muchos la fe, es pretender solucionar la vida o su vida por una creyente fantasiosa. Por eso Pablo habla mucho, queridos hermanos, de un evangelio fantasioso, de un evangelio emocional, de un evangelio de cuentos, de un evangelio de fábulas, de que tuve experiencia y que yo cuántas experiencias tuve, pero ¿de qué sirvió? ¿De qué nos sirve a nosotros que una persona ha sido arrebatada al cielo, que habló con ángeles, que se le presentaron ángeles, que habló? ¿De qué nos sirve? Aunque debería de ser beneficioso. ¿Por qué decimos no nos sirve de nada? Porque no está trabajando sobre la visión, no está trabajando con esa experiencia. Es como aquel, yo creo, hermano, que Dios no lo lleva a un lugar o lo hace experimentar algo sobrenatural, si realmente no va a servir no le va a servir como visión en su caminar, en sus proyectos, en todo lo tiene que poner por obra. Pero no era para que te jactase de que según es ser muy espiritual y tiene encuentro con Dios, con el Espíritu, con otras cosas. Son fábulas. De nada nos sirve. El Evangelio no es experiencias sobrenaturales, solamente personales, sino es para ayudar al pueblo de Dios. La fe es pretender solucionar la vida sin trabajar. La pereza espiritual, la flojera espiritual. No, hermano, veía yo que el Espíritu me hablaba sobre esa flojera, sobre esa pereza espiritual. Una vida fantasiosa sin que realmente vean la mano del Señor. Dice que desecharon la piedra angular. No quisieron, hermano, desecharon la piedra. Los edificadores, que los edificadores eran los labradores. No quisieron, la desecharon. Hoy, hermano, yo veo mucha gente floja en este tiempo. Que todo está esperando que le caiga del cielo. Una de las cosas que van a identificar en el reino de los cielos, quién trabajó y quién no trabajó. Los van a identificar así. Identificar, hermano, quién trabajó. Eso es importante. Y quién no. No van a recibir nada. No van a recibir nada. Lo único que se quedaron es con su salvación. No hicieron frutos dignos de arrepentimiento, de limpieza constante en su vida. La salvación tiene como señal la limpieza de apartarse del pecado. Esa es la gente que es salvo. Y la gente cree que esto no es cierto, porque están siguiendo la doctrina del diablo.
la doctrina satánica. La doctrina satánica, que hermano, de que no es cierto, no es cierto que van a morir, Oye, hermano, ¿por qué? Fíjese, el mismo Señor Jesús se lo dijo a los fariseos: sepulcros blanqueados. Ustedes por fuera están muy bonitos, se ven muy limpios, muy arreglados, pero por dentro están llenos de inmundicias. Esa palabra sepulcro blanqueado significa cementerio. ¿Por qué crees que el Gadareno, hermano, era una gente furiosa, era gente encadenada? ¿En dónde estaba? Él le gustaba vivir, queridos hermanos, en un cementerio. Una iglesia muerta, queridos hermanos, es aquella, digamos que usando términos, pues lo contrario es que no tenga avivamiento, no tenga la vida, no tenga el soplo, no haya el mover del Espíritu Santo. Pero hay gente que piensa que el mover del Espíritu Santo, queridos hermanos, es cantar, danzar, gritar, profetizar. No. El mover de el avivamiento es la obediencia. El que es obediente, el que sembró obediencia, es aquel que le dirá a la montaña: muévete. Y cuando usted ve la palabra, ¿qué significa montaña? No significa quítate de mi vista, sino significa ven hacia mí. Y la palabra montaña significa presencia, significa gloria, significa grandeza, el todopoderoso. El que tenga fe, dice que le dirá a la montaña: muévete, o sea, ven a mí. Ven a mí. Por eso es importante, hermano. Le dirá que el monte, le dirá al monte, ¿verdad? Dile al monte: monte, muévete, hazte un lado. No significa eso. No está hablando de obstáculos. Está hablando de un poder de confianza. Está hablando, queridos hermanos, de una creencia de que Dios se mueve a favor de nosotros. Por eso le dije: muévete a favor mío. Muévete, Señora, a favor de lo que estoy pidiendo. Señor, muévete a mí, muévete en mí. El que tuviera fe, Dios hará que se mueva en su vida. Cualquiera que le diga, cualquiera que dijera este monte: quítate y échate en el mar, y no durará en su corazón, sino creyéndole será hecho lo que lo que se diga será hecho. Le diga será hecho. Oh Señor. Significa, fíjese, la palabra monte, le dirá al monte. Esta palabra monte viene de la palabra oros, que significa monte de los olivos. Monte de los olivos. Le dirá ese monte de los olivos, verá: ven sobre mi vida, Señor. También significa monte de la transfiguración, significa Sinaí. Por eso también significa ver dificultades o realizar grandes cosas. Hermano, necesitamos el monte, la unción. Necesitamos la presencia de Dios. Necesitamos, queridos hermanos, que Dios se mueva en nuestra vida cuando veamos situaciones difíciles. También significa gallina. Significa llevar cargando. Significa expiar el pecado. La presencia de Dios para poder nosotros movernos en el Señor. Llevar significa tomar la cruz, sufrir la muerte. Eso significa la palabra monte. No es literal. Entonces, gente, hermano, pensaron que la fe realmente es solucionar los problemas simplemente por imaginárselos. Estamos en tiempos de engaños, donde solamente señales hay. Por eso la lucha hoy es contra la salvación, es contra el engaño, contra las falsas señales, contra todo lo que es falso.
Todo lo quieren solucionar con falsos milagros como los dientes, como la aceite, la escarcha de oro, que te toco y se caen. Ese es para ellos es lo gran avivamiento, la gran presencia de Dios. Cuando en realidad no es así. Es parte, sí, pero no lo es en su totalidad. De que hagan señales, de ayuda. Porque la gente todo quiere, hermanos, que le estoy pide a Dios. Pero lo que Dios también, cuando Dios quiere hacer algo, pide obediencia, pide temor, pide santidad, pide una búsqueda constante. Eso es un trabajo. Pero el hombre que está pide y no está trabajando en el reino, no está sembrando en el reino, no es la palabra creo, es apártate del pecado, es haz las cosas bien, labra, trabaja en tu vida, trabaja en tu alma. Hay gente muy floja, muy perezosa, que no pueden ni tan siquiera trabajar por un plato de comida. Mira, hermano, hay gente que no piensa que mi Señor Jesucristo realmente está hasta por un plato de comida, un pan que te lleves en la boca, Él está trabajando para eso. La fe no es recibir. La fe no es recibir todo gratis. La fe es una semilla para poder recibir, para poder cosechar. Hay gente que no diezma, hay gente que no ofrenda, hay gente que no mueve ninguna mano. Por eso dice el hermano que esta palabra semilla significa mover las manos. Fe significa, escúchalo bien, fe significa mover las manos. Las manos. No significa declaración de boca, significa mover las manos. La salvación fue gratis. Pero la salvación es gratis, pero la fe no es gratis. Porque la fe es una semilla que se tiene que trabajar, te tiene que trabajar la tierra, se tiene que sembrar en el reino para sostén de la salvación, Que la salvación no se pierde. No trabájenlo y vamos a ver, como el rico. El rico no trabajó en su salvación, el rico trabajó en su carne. Trabajó en dinero. Y por eso decía, Padre Abraham, ¿acaso no era un hijo? Claro que era un hijo, que era salvo, pero la perdió. ¿Por qué? Porque le llegó la serpiente. ¿Acaso no lo dice en el libro de Lucas 4? Que él llega ofreciéndole a la gente glorias, honra, dinero, lo que usted quiera, queridos hermanos, a cambio de que postre. ¿Cuánta gente no está adorando al diablo hoy? Por eso el verdadero adorador del diablo no son aquellos que están haciendo sacrificios ni tienen un altar, ni los brujos, ni esos gente que sacrifica animales. No, el verdadero adorador de la muerte es aquel que cambia la presencia de Dios por dinero. Ese es el verdadero adorador de la muerte. Digo, del diablo. Los que no quieren trabajar, no quieren buscar, no quieren limpiarse, no quieren santificarse, esos son los verdaderos adoradores del diablo. Y lo que dicen en los salmos, no solamente adoran al diablo, sino que su pastor no es Cristo. Su pastor no es Cristo. Su pastor es la muerte. Hay gente que su pastor no es Cristo. Creen que Cristo los pastorea. No, Cristo no los pastorea. Hay gente, hermano, hay cristianos que buscan también a la muerte. Buscan a la muerte. Dice, yo lo que veo en las escrituras, hermano, que Dios nos dice, no sean como ellos. La Biblia no le está hablando a la gente que no ve la Biblia. Dios no le está hablando a la gente, hermano, que no conoce a Dios. Es imposible. Nosotros hay que hablarles de Dios, hay que hablarles, llevarles la luz.
Pero ¿cómo va a entender a una persona si nunca ha leído su Biblia, nunca le han hablado del Evangelio? Este mensaje no es para ellos. Es para nosotros los que tenemos los ojos puestos en las Escrituras, de que nosotros no hagamos lo que ellos hacen sin conocer a Dios. Que no nos vayamos a parecer, por eso nos tienen una advertencia. Si ellos el mejor reflejo de la salvación, queridos hermanos, es no hacer lo que la gente está haciendo. Es el mejor reflejo, el mejor ejemplo. No vaya usted a compararse, parecerse igual a ellos, aunque esté en una iglesia cristiana, tenga la misma característica de ellos. Porque por misericordia somos salvos, por eso somos elecciones. Por eso en el Salmo 49, y esta advertencia es para el pueblo de Dios. No es para la gente de afuera, es para nosotros. La Biblia, la palabra de Dios nos habla a nosotros, no a ellos. Porque ellos están sordos, pero nosotros pretendemos oír. Ellos están ciegos, nosotros pretendemos ver. Ellos están mudos, nosotros pretendemos saber. Ellos están paralíticos, nosotros tenemos los pies restaurados. Ellos no pueden usar sus manos, nosotros ya usamos nuestras manos. Ellos no tienen el Espíritu Santo, nosotros tenemos Espíritu Santo. ¿A quién cree que le está hablando? ¿Dios le puede hablar a un ciego? ¿A un sordo? ¿No eso fue lo que le dijo Moisés al Señor? Y le dijo al Señor, ¿acaso yo no puedo hacer que el sordo, el mudo hable? ¿Acaso yo no le he dado la lengua? Esto no es para la gente de afuera. Esto es para nosotros. Dios le está hablando primeramente a los justos. Mira, justo, ya eres salvo. Pero no vayas a hacer lo que los demás hacen. No lo vayas a hacer, porque vas a ser un impío. Usted lo puede leer en el libro de Ezequiel. Que si el injusto hace obras del impío, se le considera impío. Y si el impío dice se convierte en sus manos el camino y hace obra de justo, se le considera justo. La doctrina del diablo en este tiempo, la doctrina satánica en este tiempo, es que no es cierto que vas a morir. Mira, ¿qué es lo que hizo la serpiente? La serpiente hizo, hermano, escúchelo bien. La serpiente hizo que los Adanes dejaran de trabajar el huerto. Y se dedicaran, queridos hermanos, se dedicaran a comer. A comerse los frutos. Y lo más tremendo, que como se dedicaron a comer los frutos, y ya no, hermano, comían, pero no sembraban. Y por esta razón, llegaron, queridos, llegaron a comer solamente, queridos hermanos, hierba. Doctrinas equivocadas, erróneas. Dejaron de sembrar. Comían pero no sembraban. Por eso dice que en lugar de todo lo que sembraban les salían espinos y cardos. Trabajaban con dureza, hermano. Le dolía todo, les iba todo el día, estaban trabajando y trabajando. Por eso yo veo que la gente que no diezma, la gente que no ofrece sus manos para trabajar en el reino de Dios, va a estar trabaje. Y no prospera, hermano, no prospera. Sus caminos son locura. Usted ve en el Salmo 49, le dice lo delicado de confiar en las riquezas. Sus caminos son locura, en todos sus descendientes se complacen en lo dicho de ellos. Como rebaños son conducidos al Seol, la muerte los pasteará. Son rectos, se enseñorean de ellos por la mañana. Se consumirá su buen parecer y el Seol se va a su morada. Bendito Dios, todo era riquezas. ¿En dónde terminó el Seol? ¿En dónde terminó el rico? En el Seol.
porque creía que la salvación es gratis. Perdón, la salvación es gratis, pero creía que la fe es gratis. La fe no es gratis. La fe es una semilla que tienen que trabajarle sembrando en el reino de Dios para sostén de la salvación. La serpiente engañó a los Adanes que Dios me bendice, Dios me da de comer. Y Dios, bueno, pero ¿tú qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para que realmente te estás limpiando? ¿Te estás consagrando? ¿Te estás apartando para Dios? ¿En qué estás trabajando tú en el reino de Dios? Efesios 4:28 dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena y necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes, y no consistencia al Espíritu Santo con el que fuiste sellados para el día de la redención. Trabaje con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con los que padecen necesidad, para llevarles salvación, que sus palabras sean edificantes. Mi hermano, por eso es importante y lo seguiremos diciendo, porque la gente se molesta y enseguida lo relaciona con alguien. Cuando yo estoy hablando de algo, lo está diciendo por fulanito, pues si le vino al saco que se lo ponga. Pero Dios no dejará de hablar. Porque hay gente demasiado chismosa, murmuradora, que están inventando cosas. Hermano, no tienen temor de sus palabras. ¿Qué es lo que está diciendo? Que eso lo van a cosechar. Lo van a cosechar. Porque es una semilla. Pero esa es la semilla de la cizaña. Pero la cizaña no dio fruto. Pero Dios les va a dar fruto. Fíjate que es interesante que aunque la cizaña no dé fruto, Dios les va a pagar como que si le estuviera dando, porque dieron frutos de maldad. Dios los considera como un fruto. La acción es como un fruto. Tienen que trabajar para compartirla. ¿Cuánta gente está llevando la salvación a Cristo, hermano? O está llevando chisme, murmuración, pleitos. ¿Cuántos están evangelizando? ¿Cuántos realmente se levantan a trabajar, hermano, a poner por obra su palabra? Por eso el Señor dice que el obrero es digno de su salario, el obrero es digno de su alimento. Ninguna persona que sea cristiana tiene que ser floja, que esté esperando que por la fe le aparezca toda la noche a la mañana. Nadie por ir a una iglesia, hermano, se les va a recibir. Tú ven a la iglesia. No, hermano. Tienen que trabajar su semilla. Tienen que trabajar su salvación. Nada es gratis. Nada es gratis. La salvación es gratis. Pero lo demás no es gratis. ¿Por qué no reciben? Porque ustedes piden mal para gastar en vuestros deleites. Por eso no reciben. La palabra perezoso viene de la palabra mano engañosa. Eso es una mano engañosa, adorar sin trabajar. Adorar sin fortalecer la vida de los demás. Adorar, queridos hermanos, sin predicar la palabra. Adorar, queridos hermanos, sin realmente tener cuidado que tus manos sean edificadoras, no destructoras. Porque la Escritura dice que el que no trabaja, o sea, que el que no provee para su casa es peor que un incrédulo y ha negado la fe. No quieren trabajar. Todo el tiempo, toda su vida ha sido así. Si no es lo que ellos quieren, no trabajan. ¿Y dónde está la provisión? Como una mano engañosa, eso significa perezoso. No trabajan en nada del Señor, no se dice que significa falta de iniciativa y diligencia, significa holgazán. Significa una falta desconectado del conocimiento, una falta de trabajo con el engaño. Es una falta de trabajo, está siendo engañado. Perezoso significa inactividad física, significa un letargo espiritual, un adormecimiento. Significa un comportamiento que lleva a la escasez.
Fueron condenados por su falta de diligencia. También significa ser un indolente. Significa una negligencia y la falta de voluntad para hacer lo necesario. También significa alguien sin interés ni actividad. No tienen oración, no tienen palabra, no tienen llenura del Espíritu, no predican, son inactivos. La persona perezosa da rienda suelta a sus razonamientos engañosos e imaginarios. Eso lo dice claramente, que el perezoso solo se imagina, solo da gloria a Dios porque tengo dinero, recibí esto, recibí lo otro. Eso no es fe. Eso no es fe. Eso es fruto de tu trabajo. Pero ¿cuál es el fruto de la fe? A ver, que nos muestren su fe. El Señor no dijo en Santiago, si yo tengo fe, a ver, muéstrame tu casa, muéstrame tu dinero, muéstrame tu auto, muéstrame todos tus bienes. No dice eso la Escritura, ¿verdad? Le digo, muéstrame tus obras, muéstrame tu arrepentimiento, muéstrame que estás predicando el Evangelio, muéstrame que estás hablando, demuéstrame santidad, demuéstrame obediencia, demuéstrame temor, demuéstrame una limpieza, demuéstrame una búsqueda que estás trabajando, que tú eres una persona que oras, una persona que busques, una persona que estás entregada. Muéstralo. Por eso a los fariseos solamente les interesaba, solamente hablar de dinero, eran ávaros. Estaban siendo engañados, hermanos. Pretenden solucionar la vida, esta vida, por medio de una creencia, de una falsa fe. Una mano engañosa. Hay gente que no agarra una escoba dentro de la iglesia. Hay gente que no agarra una escoba ni a los discipulados ni a ningún lado va. Solamente quiere llegar a cantar, a tocar. Solamente quiere llegar a que Dios lo use. Ese es un flojito. Es negligente. No está trabajando su salvación. No va a recibir nada. Una persona dice que le da rienda suelta a su imaginación. Ya se vio como un siervo, ya se vio en los cielos, ya se vio, hermano. Dice que la persona que da rienda suelta a sus engañosos puede pensar que el trabajo afecta su salud o que está demasiado cansado. Cree que el mundo lo debe de mantener. Cree que las personas lo deben de mantener. Creen que Dios lo deben de mantener y no eran capaces, queridos hermanos, de realmente de trabajar ni tan siquiera por la comida que llegan a su plato. Están esperando que por fe, según ellos por fe, les llegue un plato de comida, les llegue trabajo, les llegue todo. Le están esperando que les llegue un ministerio sin realmente hacer ningún esfuerzo. Quieren que Dios los use sin ningún propósito. Quieren ser salvos sin limpiarse. Quieren ganar el reino, queridos hermanos, sin mover absolutamente un dedo. No hay sacrificio. Estamos ante una generación perezosa, floja, que no quiere mover un dedo, que cree que la fe es imaginárselo, es declarar con la boca y lo van a recibir. No. A Adán, queridos hermanos, le dieron semillas para que sostuviera su salvación. Lo engañó la serpiente, que estar en una iglesia todo el tiempo, estar cantando y danzando. Y cuando tenía hambre, ¿qué? Cuando tenía que enfrentar la verdad. ¿Sabe cuál es el problema, hermano, que estoy viendo yo? Y eso es, mire, la iglesia la han convertido en una espiritualidad engañosa y fantasiosa. Porque cuando la gente regresa a su casa, le hace falta dinero, le hace falta un plato de comida. Empieza a enfrentar de nuevo otra vez los problemas. ¿Sabes qué para qué buscan la iglesia? Nada más para sentirse por un momentáneo, sentirse tranquilos, para olvidarse de todo lo que tiene.
Pero cuando regresan a su vida diaria, se encuentran otra vez con la misma oposición. Se encuentran a veces con la misma situación. Vuelven a su vida otra vez de destrampe, vuelven otra vez al dinero, vuelven otra vez y todo. Creen que Dios los debe, porque fueron a la iglesia, ahora dame trabajo, dame dinero, ahora que me vaya bien. No, hermano, eso es un perezoso, ese es un flojo. El perezoso dice no hará, Proverbios 20, versículo 4, el perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá pues en la siega y no hallará. Con aguas por fiesta, hermano, está tremendo. Está cantidándose, gritando. Nunca predica, nunca se limpia, nunca ora, nunca lee. Desecharon, dice, la piedra angular. No dieron frutos dignos de arrepentimiento. El perezoso no hará a causa del invierno. Pedirá en la siega y no hallará. Y cuando se tenga que, hermano, dice que pedirán en las situaciones adversas y no lo hallará. La salvación, queridos hermanos, aunque la salvación es realmente, es gratis. Lo demás no lo es. El perezoso le falta ánimo, impulso para hacer algo, para trabajar. También significa ociosidad, holgazanería, ser perezosos. Son gente, queridos hermanos, que están relacionadas en querer tener posesión de la tierra. Eso es un perezoso, quieren ganar el mundo. Un perezoso quiere ganar el mundo, un flojo quiere ganar el mundo, pero no quiere ganar el reino, porque no siembran el reino. Gente perezosa que quiere que todo le solucione Dios. Solamente están pide para ellos. Pero también Dios pide santidad, Dios pide obediencia. Dios también quiere sembrar en el corazón. Pero la gente no quiere que siembre. Desecharon esa piedra, desecharon esa semilla. ¿Cuánta gente no está desechando la semilla, pero sí quieren que Dios se siembre en el reino? Son indolentes, perezosos, imitadores. Son imitadores, hermanos, del clamor del mundo y no de la fe de Cristo. Mi Señor Jesús y el Padre son los mayores trabajadores. Ellos odian la pereza. Ellos odian al hombre flojo. Él dijo, mi Padre y yo hasta ahora trabajamos, seguimos trabajando. Pero ellos, hermano, ellos odian a la gente floja. O a la gente que solamente se mueve por su fe, por su creencia, y que todo lo quieren recibir sin realmente trabajar en el reino del Dios. No trabajan en arrepentimiento, no trabajan en firmeza. El diablo, la enseñanza del diablo es, no vas a perder tu salvación, pero sí vas a recibir del mundo, vas a recibir dinero, te va a ir bien. No ores, no trabajes por la comida espiritual, no trabajes por la bebida espiritual, no trabajes, hermano, no trabajes por un ministerio, no trabajes por una gracia, no trabajes por nada de eso. No te esfuerces, no sufras. Porque tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, que Dios quiere bendecirte, Dios quiere ayudarte. Es una verdad a medias, pero si no trabajas, ahí se están pasando los años se están pasando y siguen siendo los mismos. Solamente es que Dios me hizo una promesa, sí, pero tú no trabajaste por buscarla. Por eso hay gente que dice, es que para que al flojo le dicen, es que el diablo te quitó, o sea, te robó el diablo tus bendiciones. El diablo te lo quitó. Mira, hermano, ¿sabe cómo le quitó el diablo? ¿Qué fue lo que el diablo robó a los Adanes?
El diablo le robó a los Adanes su tiempo. Los distrajo. Los distrajo. Por eso dice que el perezoso los distrajo con el mundo, con las necesidades. Y cuando querían, se dieron cuenta que era importante haber trabajado en el reino, quisieron hacerlo. Pues ya fue demasiado tarde. Habían perdido su tiempo. Habían perdido su tiempo. Y el diablo se aprovechó de ellos porque les robó su tiempo. Sigan así. A ver qué van a cosechar en el reino de los cielos. Sigan perdiendo el tiempo. El perezoso sigue perdiendo el tiempo. Siempre tienen obstáculos, siempre inventan algo para justificarte, emprenden un proyecto y no lo terminan. El camino del perezoso es un cepo de abrojos, de espinos. Queridos hermanos, vivimos. La consecuencia de la pereza es que una persona pueda pensar que se podrá trabajar más tarde. A pensar que, hermano, que las cosas vienen simplemente por tener un sueño, por tener una visión, por estar pensando de que Dios me va a bendecir, que Dios me va a levantar. Mentira. Si usted está pensando, queridos hermanos, de que la salvación no hay que hacerle nada, no hay que buscar, usted está equivocado. La salvación hay que buscarla. Eso de que entrega tu vida a Cristo es entregarla. Entrega tu alma, entrega tu vida para que Dios lo ponga a trabajar, hermano. Al perezoso le llueven chambas, le llueven cosas y, hermano, hay gente muy floja, muy floja. Nadie quiere contratar a una persona floja. Jesús vino a contratar obreros, no vino a contratar gente floja. No, hermano. Dice Proverbios 10:26, cualquiera que contrate a una persona perezosa que la represente, hermano, se decepcionará de ella. Empieza algo y lo deja a medias. Dice, como el vinagre a los dientes y como el humo a los ojos es el perezoso que los envía. Como vinagre a los dientes y como humo, o sea, wow. Dios no puede ver a la gente, hermano, a la gente floja. Que quieren, queridos hermanos, que todo se lo den en la mano, que todo se lo den en la boca. Trabaja en el reino de Dios, hermano. Trabaja por tu salvación, aunque ha sido gratis. No vayas a pensar. El perezoso, dice la escritura que llevará Proverbios 21:25, dice, el deseo del perezoso le mata porque sus manos no quieren trabajar. Le trae ruina a su casa. Le trae ruina a su casa, hermano. Es perezoso. Solo ruina. Levántese tarde y solo ruina. No quiera ya trabajar temprano, solo ruina. Pero son buenos para cantar, para danzar, para brincar, para todo. Ojalá si los viéramos viendo trabajando, dándolo todo. Eso no funciona en el reino de los cielos. Eso no es sembrar. Levantarse a buscar, a limpiarse, a apartarse para el Señor, predicar su palabra. El cristiano que es perezoso no cultiva el Espíritu Santo, no aviva ni activa el Espíritu Santo. No lo activa ni tampoco ayuda a otras personas. Un cristiano que es perezoso no activa, no aviva el fruto del Espíritu Santo en su vida, hermano. No le interesa. No le interesa. No quieren ser usados, no quieren ser trabajados, no llevan el evangelio, no predican, solamente están ocupados en su propia vida. Se llama pereza. Tenemos mucha gente floja que no quiere trabajar en nada, que hermano, que anda desordenadamente, como dice la escritura en Tesalonicenses, pero que sí se anda metiendo en la vida
de todos. Eso sí, trabajan por meterse en la vida de todos, hermano. Hay mucha pereza espiritual. Y la serpiente o la bestia en el tiempo final o el anticristo, a estos buscas, a los flojos. No trabajaron por llenarse del Espíritu. No trabajaron por llevar a otros al trabajo. Por eso la palabra siervo y sierva significa trabajadores. Cristo anda buscando gente trabajadora. Gente que trabaje y que sea digno de recibir lo que Dios le da. No que se levante. ¿Y qué vamos a comer? Pues no sé. ¿Qué vamos a comer? Todo es comida y bebida, a dormir, a disfrutar la vida. Señor, me estoy enfermo porque estoy de flojo, sáname. Y así se la vive. Dame dinero, dame un auto, dame una casa, dame esto, dame lo otro. Así se la vive. Pero no es Dios, úsame. Dios, límpiame. Yo quiero llevar el evangelio. Señor, úsame un ministerio, una gracia, un don. Señor, sálvanos. Sálvanos, úsame también. La pereza está hoy, que hoy hay que llevarles la palabra a la boca. Hoy hay que llevarlos a la visión, hay que orar por ellos, hay que hacer todo por ellos. No entrarán, dijo el Señor, porque todo quieren que se los den. Mucha pereza espiritual. Dios te bendiga, hermano. Trabaja en el reino, siembra en el reino. Porque si no siembra, ¿qué vas a cegar? ¿Cuál es el fruto de la fe? ¿Cuál es el fruto? Son 10, hermano. ¿Cuál es el fruto de la fe? ¿Cuál es el resultado de la fe? La salvación no, porque la salvación Él nos las dio. ¿Cuáles son las obras de la fe? Dios te bendiga. Dios te bendiga, hermano. Que Dios te use de una manera espectacular, de una manera poderosa. Actívate, avívate. Ven a Cristo. Si tú quieres ser salvo, ven a Cristo. Tómala tú la iniciativa de recibir a Jesucristo como tu Salvador. Porque hoy al flojo hay que llevarle la salvación. No la quiere buscar. Hay que llevarle el Espíritu porque no lo quiere buscar. Hay que llevarle la palabra porque no quiere comer. Mira, así estamos en este tiempo. Hay que orar por ellos porque ellos no quieren orar. Hay que llevárselo todo ahora. Qué equivocado está todo esto. Bendito Dios, gracias. Que Dios active tu vida, hermano. Avive tu vida. Te llenes del Espíritu Santo. Es tiempo de activarse. Que Dios te guarde, Dios te bendiga y trabaja, siembra en el Cristo. Siembra en el reino. No en la tierra, en el reino. Porque el que siembra para el reino, del Espíritu segará. Pero el que siembra en la tierra, solo terrenal va a cosechar. Mira, ya tengo esto, yo tengo. ¿Y qué? No has traído ni un alma, ni tampoco se te ve predicando, ni tampoco se te ve apartando, ni tampoco se te ve haciendo nada. Solamente vemos que vas a la iglesia, no oras, no lees, no predicas, no hablas, no nada. Eso es digno de ver. Cambiando realmente, hermano. Pero lo demás, a nadie sorprende porque es una siembra de la tierra, no es un fruto del cielo. Dios te bendiga. Es tiempo de que Dios nos use. Cuídate mucho, Dios te bendiga. Les esperamos mañana en punto de las 7 de la mañana con una palabra de vida para tu vida. Dios te bendiga. Tira la flojera, tira la pereza espiritual y ponte con Jesús a trabajar juntamente con el Padre. Bendiciones.